Y a esta hora establecemos contacto en directo desde Caracas, Venezuela, con el líder opositor y alcalde del municipio Sucre en Caracas, Carlos Ocariz, además uno de los miembros de la directiva, si se puede llamar así, de este comando Simón Bolívar en cuanto al comando de campaña. Señor Ocariz, gracias por estar con nosotros. Bienvenido para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Muchas gracias, muy buenas noches a todos los televidentes. Un saludo desde aquí, desde Caracas. Alcalde, estamos viendo estas declaraciones de Nicolás Maduro donde habla que ustedes son los que infunden el odio, los que infunden el miedo hacia el venezolano, los que han vendido la patria, los que están provocando que la ciudadanía en las calles se alborote, vaya a las calles a no debatir con palabras, sino con puños, con piedras y con palos. Pero hoy también es cierto que se han dado ciertas escaramuzas en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral. Lo que ustedes hicieron fue provocación de estos estudiantes al no asesorarlos, por qué no decirlo así, a que vayan a una marcha sin permiso y sin custodia. Bueno, fíjate que todos los días el señor Maduro en su desesperación inventa una novela nueva. Ayer y anteayer inventaron una novela de que la misma oposición quería atentar contra el candidato Capriles sin entregar ningún tipo de pruebas. Ahora dice que los violentos son justamente los que fueron en una marcha hacia el Consejo Nacional Electoral a entregar un documento y fueron, como están las imágenes en todo el mundo, fueron reprimidos por los cuerpos policiales y también por algunas personas afectas al oficialismo. Es decir, que esto es la historia al revés. Los que son agredidos son los violentos y los que agreden son los pacíficos. Estamos acostumbrados ya a esta misma novela durante mucho tiempo y es por eso una razón más que ratifica, oye, que el 14 de abril, en apenas 24 días, va a venir aquí un cambio en Venezuela. O sea, ya estamos cansados de esa polarización eterna, de ese conflicto eterno, de ese no poder gobernar para todos, sino solo para un sector. Y el señor Maduro, en medio de su desesperación y en medio, por supuesto, de su impotencia por lo que es gobernar, o mejor dicho, desgobernar por su mala gestión en estos 100 días de gobierno, porque vamos a estar claros y vamos a recordarle eso a todos los televidentes. El señor Maduro ha sido presidente de la República durante más de 100 días. Él fue, desde hace más de 100 días, asumió la presidencia de la República en toda Venezuela y en estos 100 días el señor Maduro ha devaluado la moneda en casi 50%. Hoy en día en Venezuela tenemos uno de los desabastecimientos más grandes en la historia de nuestro país y aparte de eso, uno de los 100 días más violentos en los últimos 10 años. Todo esto en los 100 días de gobierno del señor Maduro. Es decir, en 100 días el señor Maduro ha dado demostraciones claras de que no está en capacidad para gobernar el país. Al contrario, hoy en día los pobres en Venezuela son más pobres desde que Maduro asumió la presidencia de la República. Señor Ocariz, muy buenas noches. Pero entonces, ¿existen en estas elecciones las garantías de seguridad para llevar a cabo unos comicios transparentes en Venezuela, además teniendo en cuenta las manifestaciones que tuvieron lugar hoy? Mira, aquí en Venezuela los poderes están secuestrados desde hace varios años, las condiciones electorales no son las que tenemos que tener, nosotros no estamos conformes con las condiciones electorales y eso ha sido una lucha permanente por parte de todos los sectores de Venezuela, no solamente los opositores, sino todos los sectores en general, porque queremos unas elecciones cada vez más limpias, unas elecciones cada vez más transparentes. Y justamente desde el Consejo Nacional Electoral y al Consejo Nacional Electoral todo lo que ha sido la presión de todas las organizaciones políticas y sociales de Venezuela y algunas de otras partes fuera de Venezuela para que exigir elecciones más transparentes en nuestro país. Ahora, nosotros estamos convencidos de que la fuerza del pueblo, cuando el pueblo está organizado, cuando el pueblo está motivado, cuando el pueblo está consciente y cuando el pueblo está decidido de cambiar una situación, en este caso una muy mala situación económica, una muy mala situación social, una muy mala situación política, no hay nadie que lo detenga, no hay ninguna fuerza, no hay ningún poder público, no hay ningún CNE o Consejo Nacional Electoral que pueda detener la fuerza de un pueblo organizado. Y eso es lo que estamos trabajando y eso es lo que va a pasar el próximo 14 de abril, cuando millones de venezolanos, cansados de esa polarización, cansados de esa violencia, cansados de la violencia propiciada y promovida desde el propio Estado, vaya a votar de manera silenciosa pero con convicción sobre y para un cambio distinto para nuestro país. Ese cambio lo representa Enrique Capriles. Enrique ha sido
presidente de la Cámara de Diputados, alcalde de un municipio importante de Venezuela, gobernador del principal estado de Venezuela, y durante todas sus gestiones ha demostrado que es un gobernador y un gobernante eficiente. Al contrario de lo que ha sido el señor Maduro en la presidencia de la República, donde lo que ha hecho es destrozar la economía de nuestro país. Alcalde, hemos hablado con innumerables asesores políticos y estrategas que no necesariamente tienen que estar ligados a esta campaña de Enrique Capriles Radonsky o de Nicolás Maduro, pero sí han asegurado en sus estudios que uno de los principales problemas que tiene en este momento, o los grandes retos que tiene la oposición, es deschavizar, como lo dijeron ellos, y esto lo digo entre comillas, deschavizar a Nicolás Maduro. Eso es una historia, pero también cómo deschavizar a esos poderes públicos que usted ha nombrado en este momento, cuando muchos están no solamente luchando por una revolución o por un proceso que tenga una continuidad del presidente Hugo Chávez, sino también por sus intereses propios de no perder lo que han logrado allí. Justamente aquí lo hemos dicho muchas veces, lo ha dicho Enrique, en estos apenas tenemos 9 días de campaña electoral y los días que faltan, los 24 días que faltan, lo hemos dicho, esto es una lucha épica. Esta es una lucha que estamos compitiendo contra un presidente que es presidente y candidato, no debería ser candidato y no presidente al mismo tiempo, es decir, separado la presidencia como establece la Constitución, pero aparte de eso estamos peleando con todos los millones de dólares que da el petróleo, estamos peleando contra todos los poderes públicos, estamos peleando también con el gobierno cubano, por el que está metido las instrucciones del señor Fidel Castro, el señor Raúl Castro, en todas las decisiones que toma el señor Maduro, no hace nada sin consultarlo con los presidentes o con el presidente de Cuba. Es decir, estamos luchando contra el poder completo. Pero a pesar de que esa lucha es una lucha absolutamente desigual, desbalanceada, nosotros tenemos la convicción de un pueblo. La convicción de un pueblo que quiere cambio, la convicción de un pueblo que quiere un progreso distinto para los venezolanos y la convicción de un pueblo que ya está cansado de ese entorno. Aquí en Venezuela siempre se hablaban unos y otros que estaban estaban en contra del presidente Chávez, de que el presidente a veces tenía cosas buenas y cosas malas, pero que lo que era nefasto era su entorno, era lo que estaban alrededor del presidente. Bueno, el que encabezaba ese entorno es el señor Maduro que fue 6 años canciller de la República de Venezuela y lo que hizo fue regalar plata por todos los países del mundo, mientras aquí en Venezuela nuestro pueblo necesitaba y tiene muchas necesidades. En vez de ayudar a solventar esas necesidades, lo que se hacía era regalarle plata a otros países. ¿Quién ejecutaba esa entrega de dinero? El señor Maduro. El señor Maduro, durante su época de canciller y en estos 100 días como presidente, ha demostrado de manera reiterativa que es un presidente y que es un gobernante nefasto, que lo que ha hecho es traer más pobreza para el pueblo. Gracias a esa devaluación que el señor Maduro hizo, hoy en día las misiones cada vez valen menos, porque el dinero cada vez vale menos. Y eso tiene un responsable, que es el señor Nicolás Maduro. Y yo estoy convencido, a pesar de que tenemos todo lo que mencioné hace unos segundos en contra, yo estoy convencido que la fuerza del pueblo venezolano, pero estoy profundamente orgulloso de ser venezolano. Yo amo mi país, yo amo mi patria, yo amo y amamos a todos los que fueron nuestros ídolos, nuestros líderes que liberaron a nuestro país, como Simón Bolívar, como se llama nuestro comando, nuestro líder y por supuesto nuestro máximo ejemplo. Y nosotros estamos convencidos que tal cual el ejemplo que nos dio Bolívar, el ejemplo que nos dieron muchas personas y muchos líderes y muchos durante toda esta historia de Venezuela que han luchado por liberar y por tener un país distinto, estoy convencido que ese mismo espíritu de lucha de nuestros libertadores es lo que se va a imponer el próximo 14 de abril. Esto no es una lucha épica porque estamos contra el poder y una lucha épica todos tenemos que participar, no es la lucha de uno, no es la lucha de un comando, no es la lucha de unos pocos, es la lucha de todo un pueblo que de manera organizada, de manera pacífica y de manera convencida y contundente va a demostrar una vez más, como el pueblo venezolano lo ha hecho muchas veces en la historia de nuestro país, va a demostrar que más allá de la fuerza vale la razón, que más allá de la plata vale el corazón. Y eso es lo que va a pasar el próximo 14 de abril. Ahora, alcalde, vale la pena también preguntarse, bueno, muchos han dicho en la calle que la oposición se ha dedicado a hacer oposición y ha olvidado por qué precisamente alguien en este momento está ocupando el gobierno y no son ustedes los que han estado durante todos estos 14 años tratando de retomar a Miraflores. Eso por un lado, pero también por el otro estamos hablando de la esperanza
versus la realidad de lo que usted ha denunciado, de todo lo que tiene que ver con ese ventajismo que tiene el gobierno en diferentes ámbitos dentro de la campaña y dentro del país. Ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿cómo yo como venezolano, que además lo soy, debo creer en que puede venir un cambio si es que no me voy por la tendencia oficialista? Claro está. Bueno, yo te hablo con mi experiencia, y que es la de muchos, de miles de venezolanos. Yo soy alcalde de Petare. Petare, el municipio de Sucre, es el municipio más grande de Venezuela y es uno de los municipios donde hay mayor índice de pobreza. Petare es el sitio donde viven más personas por metro cuadrado de toda América Latina. Y yo soy alcalde de ahí en base a votos, a propuestas y a buenas acciones, igual que mucha gente, ¿no? Yo soy un ejemplo de muchos, de miles, de cientos de miles de ejemplos que hay en Venezuela. Aquí hay una posición que no solamente está para oponerse al presidente, sino también o al gobierno, sino también para promover, para proponer y para ejecutar acciones a favor de nuestro pueblo. Y eso ha sido, y también ha sido la postura de Enrique Capriles en todo, como alcalde, como gobernador y como gobernador reelecto. Ha sido la lucha por los pobres, la lucha por los que menos tienen, ayudar a los pobres, no usar a los pobres, que es distinto. Y eso es lo que hemos hecho cuando hemos gobernado, y es lo que va a pasar en Venezuela con una presidencia de Enrique Capriles. Ahora bien, hay muchos que piensan que, bueno, porque el presidente Chávez puso o dijo que era Maduro, los liderazgos no se heredan, los liderazgos se conquistan, y Maduro simplemente fue puesto allí en un cargo o en un puesto que no se merece. En el mismo oficialismo hay muchos dirigentes de base, dirigentes que han hecho una lucha social, que tienen mucho más mérito que el señor Maduro. El señor Maduro, su único mérito fue estar siempre ahí donde estaba la macolla del poder, donde estaba ese entorno nefasto que tanto daño le ha hecho a Venezuela y que ahora pretende ser presidente, cuando el pueblo estamos convencidos que no quiere un presidente que sea simplemente impuesto, sino quiere un presidente que resuelva los problemas. Y esto es una contienda electoral entre Maduro y Capriles. Es decir, eso es lo que se va a definir y a decidir el próximo 14 de abril. Es la lucha entre dos visiones de país, entre inclusive dos historias. Por un lado, la historia de una persona que ha sido gobernante y que lo ha hecho de manera eficiente, al punto tal que siempre ha sido reelegido y electo. Y por otro, la historia de una persona que nunca ha sido candidato, que nunca ha sido electo por la voluntad del pueblo, que siempre ha sido puesto a dedo, y que cuando ha sido puesto a dedo, donde se ha puesto a dedo, simplemente ha demostrado que ha tenido una gerencia y que ha tenido una manera de realizar las políticas públicas muy contraria a los pobres y al pueblo. Eso es lo que está en juego el próximo 14 de abril. La verdad contra la mentira, es la eficiencia contra la corrupción. Y eso es lo que estamos convencidos que el pueblo, a pesar de ese inmenso desbalance que existe hoy en día en los poderes públicos, que existe hoy en día para las condiciones electorales, oye, esta lucha épica, como ha dado nuestro pueblo en otras oportunidades, la volverá a dar el próximo 14 de abril. Y vamos a tener un nuevo presidente, un presidente que no viene aquí a perseguir a nadie, un presidente que viene a gobernar para todos, un presidente que va a darle a aquellas personas que tienen, por ejemplo, sus misiones, va a fortalecer las misiones, a tener más misiones, a tener más personas con programas sociales dignos, sin exclusiones, a tener mucha mayor seguridad y mejor seguridad. No tiene sentido que en un país con tantos ingresos por el petróleo tengamos los niveles de violencia más grandes y más preocupantes de toda América Latina. Eso no tiene sentido, eso se tiene que acabar, y la manera de acabarla es escogiendo un nuevo presidente. Alcalde del municipio Sucre en Caracas, Carlos Ocariz, le agradecemos mucho por haber estado aquí a esta hora en el informativo de NTN 24.